Días, mi nombre es Alejandro Videla, soy médico neumonólogo y candidato a magíster en efectividad clínica. Me desempeño en el Hospital Universitario Austral, donde también doy clases en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y soy consultor del Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación. Y me han pedido que haga una actualización sobre la evidencia disponible acerca de la actualización de la evidencia con respecto a COVID-19. Empiezo dando mi agradecimiento y mi homenaje a todas las personas que estén escuchando esta presentación y trabajan en los equipos de salud, atendiendo a estos pacientes y corriendo un cierto riesgo personal, esperando que tengan el acceso adecuado a las medidas de protección. Los objetivos de la presentación es presentar la información de las más recientes series de casos, presentar las controversias sobre fisiopatología y tratamiento del sostén, revisar los fundamentos e implicancias de los métodos diagnósticos para el COVID, incluyendo la proteína la determinación de PCR en tiempo real, la tomografía de pulmón y las serologías, y actualizar la evidencia sobre el tratamiento antiviral. Por la velocidad con la que se generan las informaciones, voy a tener que citar preprints, es decir, publicaciones que no han sido sometidas a un referato, y les voy a pedir que amplíen la información sobre el tratamiento antiviral y sobre uso de corticoides, que por razones de tiempo no voy a poder agotar en esta presentación, visitando mi otra presentación sobre este tema que está disponible en YouTube, y en la que yo voy a tratar de no superponer conceptos entre una y otra. Las dos están pensadas para ser complementarias. Así que los invito a que visiten en el vínculo que les comparto esa otra presentación. Vamos a empezar charlando de lo que más nuevo aparece en la literatura desde el punto de vista clínico. Pero vamos a redondear, primero contando qué es lo que muestra la evidencia acerca de la situación de los pacientes en las series provenientes de China. Un metaanálisis y revisión de la literatura de trabajos presentados al 1 de marzo del 2020 encontró 6 estudios, en total 1.558 casos, todos provenientes de China. Y los eventos graves se asociaron de forma independiente con la presencia de enfermedades comórbidas. 5 veces más riesgo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 3 veces más riesgo para la enfermedad cerebrovascular, casi 3 veces también más riesgo para la enfermedad cardiovascular, 2 veces y media más riesgo para diabetes, 2 veces más riesgo para hipertensión. En estos resultados no se halló asociación con enfermedad hepática, cáncer o enfermedad renal, y a mi juicio este metaanálisis tiene limitaciones por no explicar adecuadamente la selección de los modelos utilizados y por alguna evaluación de la heterogeneidad que aparece como baja, a pesar de que incluye estudios observacionales, y probablemente esto sea alguna limitación o por lo menos algún aspecto discutible desde el punto de vista metodológico. Otro metaanálisis incluyó 1.994 casos de 10 estudios, también todos provenientes de China. Mostró que los síntomas reportados son los que todos tenemos ya en la cabeza: 88% fiebre, 68% tos, mialgia o decaimiento en un tercio de los casos, expectoración también, y los hallazgos de laboratorio que nos han llamado un poco la atención, como la presentación de linfopenia como una de las cosas más frecuentes, aumentos de proteína C reactiva, aumentos de LDH y la presencia de leucopenia en un tercio de los casos. En todas las series de casos es consistente el hallazgo de un predominio masculino, un 60% de varones en las series de casos, 52% pudieron ser dados de alta y una letalidad del 5% con un intervalo de confianza entre el 1 y el 11%. Las series de casos más recientes, ya numerosas, por ejemplo, esta que fue publicada en JAMA, de 5.700 pacientes internados con COVID en Nueva York, ciudad que tuvo una carga muy grande de enfermedad y de comorbilidad, y todo de una manera muy brusca. Acá la mediana de edad de los casos fue 63 años, fue también 60% de los varones, 88% de los casos tuvieron más de una comorbilidad. Al ingreso 30% tenían fiebre, esto es en el momento de ser chequeados en la guardia, con lo cual puede haber un porcentaje mayor que haya tenido fiebre antes de su llegada a la guardia, un 17% con taquipnea y un 30% más o menos requirieron oxigenoterapia. Hay un subgrupo de casos que tienen evolución completa. En el momento de publicación de este trabajo hay muchos casos todavía no evolucionados,
14% requirieron internación en terapia intensiva, 12% requirieron ARM, 21% de mortalidad total y 24% de mortalidad en ARM. Es importante aclarar esto porque la primera versión del trabajo publicado decía 88% de mortalidad en ARM, lo que ardió en la literatura, en la prensa, pero la verdad es que no es tan alta la mortalidad en ARM en esta serie de casos. Una cosa que sí llama la atención es que hubo una minoría de casos que tuvieron que reingresarse más o menos a 3 días después del alta. Es decir, que hay problemas médicos no solucionados adecuadamente en los pacientes que requieren una nueva admisión. Una cosa que llama la atención es que el mayor porcentaje de la población que requirió internación en terapia intensiva o que requirió ARM eran las edades medias de la vida. Entre 18 y 65 años estaba el 79% de los ventilados y el 81% de los internados en terapia. Curiosamente, en realidad bastante la literatura lo muestra, no es frecuente la coinfección por otros agentes. 2,1% de los casos tuvieron algún otro agente localizado en los paneles virales realizados. Esto incluyó coronavirus de otro tipo en un 16% y una minoría tuvo aislamiento de clamidias, de metaneumovirus o de influenza. Es decir, que no es frecuente la coinfección viral, por lo menos en esta serie de casos. Esto coincide con otra serie de casos un poquito previa, donde también se evaluaron 116 casos de SARS, de COVID, que habían sido chequeados simultáneamente para otros gérmenes, y ahí se vio también de que la frecuencia con la cual esto ocurre está alrededor del 0,9% para influenza, 5,2% para el virus incisional respiratorio, 6% para el rinovirus, 4% para otros coronavirus. Es decir, es poco frecuente la aparición de otros copatógenos. Otra serie de casos también de la ciudad de Nueva York, 393 pacientes internados, su edad media estaba en 62 años, 60% varones como en todas las series. La comorbilidad más frecuentemente vista fue la obesidad en un 36% de casos. La presentación clínica se pareció a la de las otras series, salvo reportar con más detalle 24% de diarrea, 19% de náuseas y vómitos. Sabíamos que los síntomas gastrointestinales podían aparecer en los pacientes con COVID, pero no era tan frecuente que se los reportara en las series de casos. 30% requirieron ARM, 10% de mortalidad inicial, del total, 30% de los pacientes en ARM no requerían oxigenoterapia al ingreso, lo que pone una señal de alerta sobre la necesidad de controlar frecuentemente a estos pacientes, más aún teniendo en cuenta de que estamos considerando tener unidades de baja complejidad en la cual derivar a pacientes no severos al inicio. Acá tenemos que estar atentos al seguimiento porque uno de 3 pacientes se puede complicar. Los pacientes que requirieron ARM fueron más frecuentemente varones, tenían más frecuentemente obesidad y frecuentemente tenían aumento de transaminasas. En todos los casos se vio aumento de los marcadores inflamatorios como ferritina, dímero D, proteína C reactiva, procalcitonina, y las pacientes que requirieron ARM también se complicaron de muchas formas, requiriendo frecuentemente uso de vasopresores, requiriendo apoyo renal, que es una cosa que se ha comentado mucho en las series de casos y en la experiencia compartida en webinars, han tenido arritmias o incluso bacteriemias. En otra serie de casos, esta proveniente de California, 377 pacientes internados, sobre 29% del total de pacientes que dieron positivos en un testeo hecho dentro de un sistema de salud privado en el estado de California. Otra vez, 60% de edad media, 56% varones, los mismos síntomas, tos, fiebre y disnea. Otra vez, fiebre no se ve tan frecuentemente en el momento del ingreso, aunque puede haber aparecido antes de la consulta. 30% requerimiento de UTI, 30% de requerimiento de ARM, 15% de mortalidad, 54% de necesidad de oxigenoterapia al ingreso, ningún caso con coinfección por virus o por otros virus, y también mayor requerimiento de unidad de terapia intensiva en casos ubicados en edades medias de la vida. La serie de casos más grande que está prepublicada hasta el momento, todavía no ha sido aceptada en la revista con referato, es una serie de casos para una cohorte prospectiva proveniente del Reino Unido, de 16.000 pacientes recolectados en 316 hospitales, en los cuales se utilizó la base de datos común que la OMS está proponiendo para la toma de estos
casos, la base ISARIC que está disponible en Internet. La mediana de edad fue de 77 años, 60% varones. Entre que el paciente empezó con síntomas y se internó pasaron 4 días. Los pacientes tuvieron una mediana de días de internación de 7 días. 47% de estos pacientes no tuvieron comorbilidades. Esto varía un poquito con respecto a lo que venimos viendo en las otras series de casos. En esta serie británica también se identificaron 3 conjuntos de síntomas: síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta, producción de esputo, rinorrea, otalgia, sibilancia, dolor torácico; síntomas sistémicos como mialgia, artralgias, decaimiento; y síntomas entéricos como dolor abdominal, vómitos y diarrea, otra vez avisando la posibilidad de la aparición de los síntomas gastrointestinales. 49% de estos pacientes se fueron de alta, es parecido a lo que hemos visto en otras series de casos. 33% de mortalidad, una mortalidad tendiendo alta; 17% que todavía no se sabía la evolución al momento de cerrar la base de datos; y de los pacientes internados en unidades intermedias o altas, 31% se pudieron ir de alta, 45% fallecieron y 24% todavía no se había resuelto su caso al momento de cerrar el estudio. De su grupo de pacientes que fueron a ventilación mecánica, 20% pudieron ser de altas, pudieron ser dados de alta, 53% de mortalidad, una de las mortalidades más altas reportadas en la literatura, 27% en evolución al cierre del estudio. ¿Qué más sabemos de esta población? Frecuencia alta de comorbilidades, la más frecuente en las enfermedades cardíacas crónicas, en más del 25% de los casos; diabetes, cerca del 25% de los casos; enfermedad pulmonar obstructiva crónica; enfermedad renal; asma, que fue reportada en el 15% de los casos. No es tan frecuente la descripción de asma en la serie de casos que hemos recibido antes. Esta es la primera que muestra una proporción apreciable de asmáticos. Demencia, que en la serie de Italia también había aparecido; enfermedades neurológicas crónicas, cáncer, enfermedades reumatológicas y la obesidad, con menos frecuencia que las series de Estados Unidos, pero también presente. Una cosa interesante de este estudio, que no se ve tan frecuentemente en la literatura, es la asociación en análisis ajustados entre factores de riesgo y sobrevida. Acá vemos cómo la edad mayor de 50 años empieza a aumentar el riesgo, se cuadriplica el riesgo de muerte, llega a ser 9 veces mayor el riesgo entre los 70 y 79 años y 13 veces mayor en los mayores de 80. El sexo femenino parece tener puede ser protector, un 20% menos de riesgo; y de las enfermedades preexistentes o comórbidas, vemos 30% de aumento de riesgo para las enfermedades cardíacas, 19% de aumento de riesgo para las pulmonares, 25% para las renales, 19% para los tumores, 37% la obesidad y 39% para la demencia. Otro estudio ajustado, multivariable, se publicó muy recientemente, una cohorte de 8.900 pacientes internados de 169 hospitales de todo el mundo, cuya edad media fue un poco menor que las otras series de casos, 49% de casos, 60% de varones, 5,8% de fallecidos, 94% de vivos al alta, es decir, evolución menos agresiva que otras series de casos. Y acá también vemos mayor asociación de una casi duplicación de riesgo para los mayores de 65 años, de riesgo de mortalidad, disminución de riesgo para las mujeres, también 20% menos de riesgo, casi 2 veces más riesgo para la enfermedad coronaria, para la enfermedad de insuficiencia cardíaca congestiva, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para la condición de fumador, que era una cosa que no había quedado clara en otra serie de casos previos, pero esta es la primera que lo mide y que lo puede reportar sistemáticamente. Y, interesantemente, menos riesgo para las pacientes que recibieron inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o bloqueadores del receptor del sistema ARA, o para los receptores, o también para los que recibieron estatinas, que puede ser una hipótesis atractiva si las estatinas que se han probado como moduladores de inflamación en otros estudios pudieran ejercer un efecto protector. Ya yendo a casos más pequeñas, un estudio de 476 casos de 3 centros en China, con casos también más jóvenes, 53 años de mediana edad, 56% de varones, mostró que 48% de los pacientes críticos tenían un score 65 de 0, con lo cual
demuestra la inutilidad de los scores de factor de riesgo que utilizamos habitualmente en las neumonías para esta nueva enfermedad, comorbilidades en 43% de los casos, y las comorbilidades se asociaron mayormente con gravedad, siendo marcadamente más frecuentes en los pacientes que requirieron terapia intensiva, ARM, shock o falla orgánica. También el grupo moderado, comparado con el severo, usaba más medicamentos que afectaban IECA o ARA, con lo cual probablemente uno puede interpretar que tengan un efecto protector contra las formas más graves. 41% de pacientes críticos que tenían más compromiso radiológico, y esta es la primera serie también que muestra compromiso con derrame pleural. Mayor uso de antivirales, mayor uso de antibióticos y de corticoides, y mayor mortalidad, acorde con las otras series, en mayores de 75 años. Casi 6 veces más riesgo. Los pacientes provenientes de Italia. Italia sabemos que fue otro país que tuvo muy mala evolución, muy mala suerte con el manejo de la pandemia. Acá de 72 terapias de Lombardía, pacientes confirmados con PCR, 63% de mediana de edad, 82% de varones, igual que siempre, alta frecuencia de comorbilidades, 68%, el grupo que más internaciones requirió arrancó desde los 50 años, 88% requirieron ARM, 11% recibieron ventilación no invasiva, los que requirieron ARM necesitaron una PIP alta, tema que voy a volver en unas diapositivas. La mayoría de los pacientes requirieron alto flujo de oxígeno. Más o menos fue similar la gravedad de la falla respiratoria entre mayores y menores de 63 años, un poco mayor riesgo de falla respiratoria grave en los pacientes con hipertensión. 58% estaban en terapia intensiva cuando se cerró el estudio, 16% habían llegado al alta, 26% de mortalidad, y también mortalidad mayor en los mayores de 63 años, como en todas las otras series de casos. De 85 casos fatales reportados en Wuhan, en el origen de la pandemia. Acá son solamente los que fallecieron, vistos en 2 hospitales, de los cuales 38% tenían PCR positiva. Esto es importante para nuestra propia experiencia. Si vamos a incluir pacientes con sospecha clínica sin PCR confirmatoria, la literatura proveniente de China lo hace frecuentemente. Tenemos que discutir localmente cuál es nuestra postura con respecto a esto. La mediana de edad estuvo en 65 años, 72% fueron varones, 68% tenían al menos una comorbilidad. También frecuentemente fiebre, disnea, falta de aire, decaimiento. Un dato nuevo o distinto acá es la eosinofilia baja, que se vio en el 81% de los pacientes, dímero D elevado en 65% de los pacientes, frecuentemente insuficiencia respiratoria, shock, distrés y arritmias. En este grupo también se vio que el CUR 65 no nos ayudaba a diferenciar los pacientes más graves, porque estos pacientes que fallecieron tenían un CUR 65 en mediana bajo. Los pacientes tuvieron muchos tratamientos, entre ellos frecuente uso de antivirales. En ese momento en esta serie china se usa mucho el Arbidol, frecuente uso de corticoides y otras cosas como inmunoglobulina endovenosa, que en el resto del mundo no se está usando, o uso frecuente de un tercio de pacientes con interferón. También acá, a diferencia de los estudios que vimos anteriormente, encuentran con más frecuencia coinfección. Esta coinfección ocurre por gérmenes intracelulares, como el micoplasma o la clamidia, por el virus sincicial respiratorio, con menos frecuencia por la influenza. Y curiosamente, el 33% de pacientes tenían el micológico de Puto positivo, que son realmente coinfecciones que no habíamos visto reportadas en el resto de la literatura. Un informe epidemiológico global de 23.000 óbitos producidos en Italia encuentra una mediana de edad alta, 81 años, en los que fallecieron, también 63%, alta frecuencia de comorbilidades, promedio 3, 60% 3 o más comorbilidades, y una pregunta que uno escucha a veces en las discusiones: ¿cuántos de estos pacientes murieron con COVID? ¿Cuántos murieron por COVID? ¿Cuántos tenían otro motivo de internación que podría haber llevado a la muerte y que también se diagnosticó la enfermedad? Parecen ser hasta un 7% de los casos fallecidos fueron internados por motivos que no eran infección en el momento del ingreso, y que tiene que llamar la atención acerca del manejo general de estos pacientes en el escenario de pandemia. 96% tenían distrés, otro dato que voy a guardar para más adelante discutirlo, sus implicancias. Alto uso de antibióticos, 85%, uso de antivirales, 56%, corticoides menos frecuentemente que en China, 36%,
muy pocas muertes, 1,1% en menores de 50 años, pero existentes. Esta diapositiva es un poco compleja, pero no encontré una manera mejor de presentarlo. Básicamente son cuáles son las comorbilidades en una serie de casos. Lo más frecuente es la hipertensión. ¿Sí? En las series de China, 1/3 de los pacientes tenían hipertensión. En las series provenientes de Nueva York, Inglaterra, estamos llegando a más del 60% de frecuencia de hipertensión. Lo siguen la diabetes, que sigue siendo una de las comorbilidades más frecuentes, casi emparejada con la obesidad. La obesidad no había sido descrita en las series chinas y acá aparece como una comorbilidad frecuente hasta en un 50% de los casos. Después vienen las enfermedades cardíacas, como la cardiopatía isquémica, la enfermedad respiratoria crónica, el cáncer, la insuficiencia renal crónica, el tabaquismo como factor de riesgo o por lo menos como frecuencia de comorbilidad en las series de casos, la enfermedad hepática y en una minoría el HIV y la inmunodepresión por otras causas. Para ir redondeando esta primera sección de la charla, una revisión rápida de la literatura encontró de 1007 abstracts, de los cuales un 50% era sobre COVID y el otro eran sobre otros coronavirus, el 61% de los estudios no identificó presencia de infección. Así que la coinfección es un fenómeno infrecuente, por lo que sabemos, al momento de ingresar estos pacientes. 8% se infectaron durante la internación, o sea que tampoco es frecuente la infección intrahospitalaria. Y sí, en casos de coronavirus no COVID, hasta un 11% tuvieron coinfección bacteriana fúngica. Sin embargo, es muy frecuente el uso de antibióticos y sobre todo de antibióticos de amplio espectro, con lo cual acá hay como una especie de llamada de atención, si puede ser, tenemos que ser más prudentes en el uso de antibióticos ante la baja frecuencia con la cual encontramos infecciones en estos casos. Para redondear, ¿qué hemos aprendido de las nuevas series de casos? La mortalidad hospitalaria varía entre un 10 y un 33% y la mortalidad entre pacientes críticos y el DRM entre un 24 y un 53%. Heterogeneidad que merece una explicación más profunda, mejor dicho, una exploración más profunda que no podemos explicar todavía. Son frecuentes la edad avanzada y las comorbilidades en los casos más graves. La comorbilidad más frecuente es la hipertensión y la obesidad emerge como una nueva comorbilidad. Edad y comorbilidades se asocian aparentemente de forma independiente con una peor evolución. La coinfección bacteriana y viral es infrecuente. En casos mortales aparece causada por patógenos intercelulares, entre comillas, atípicos. Vamos a la segunda parte de la exposición, que es sobre las controversias en diagnóstico, fisiopatología y tratamiento. Esto es uno de los esquemas más aceptados con respecto a la evolución fisiopatológica de la enfermedad COVID-19. En la primera etapa, los primeros 5 a 7 días, lo que más vemos es multiplicación del virus, que se acompaña de síntomas constitucionales como la fiebre, la tos, la cefalea. Recuerdo que también acá no entrarían los pacientes que tienen presentaciones asintomáticas, presentan linfopenia, alteraciones de la coagulación, aumento del dímero D. Una segunda, quizá la respuesta viral se prolongue en pacientes que tienen enfermedad más importante y no se acabe tan rápido, alrededor entre el día 5 a 7 y el día 14, cuando se produce la inflamación, que para el día 14 produce la mayoría de las internaciones en los pacientes que van a terapia intensiva. Acá predominaría los compromisos respiratorios con disnea y con hipoxemia, las alteraciones en la tomografía o en la placa de tórax, y después una tercera etapa en donde la progresión se produciría al distrés con alta actividad inflamatoria. Y el autor acá ya hipotetiza que mientras los antivirales serían útiles en cualquier momento de esta evolución, probablemente los inhibidores de la inmunomoduladores tendrían que estarse dando alrededor de la transición de este momento, entre el día 5 y 7 y el día 14. Vamos a ver un poco lo que nos dice la información en la literatura disponible sobre el inicio del tratamiento. Quería detenerme un poquito en una discusión especialmente interesante o relevante para los que hacemos medicina respiratoria, que si estos pacientes tienen distrés normal o distrés inusual o atípico. La primera serie de casos, primer caso, reportado en Lancet, tiene una autopsia con muestras de pulmón que muestra distrés normal, ventanas hialinas, hiperplasia de fibrocito tipo 2, fibrosis intersticial, es decir, el distrés que ya conocemos.
Esto se vuelve a encontrar, se vuelve a reportar en una serie de casos de Nueva Orleans, en donde las autopsias incluidas también presentan el mismo patrón de distrés respiratorio agudo tradicional, habitualmente descrito, pero los autores llaman la atención acerca de la presencia de trombos. La presencia de trombos intravasculares es un componente normal de la patología del distrés respiratorio que siempre ha sido descrita, con lo cual a los autores no les llama tanto la atención la presencia de esta característica. Después, en una serie de casos que todavía no, tampoco la anterior y estas son de preprints, 38 casos de COVID de 2 hospitales norte de Italia encuentran también daño alveolar difuso, lo tradicional del distrés, congestión capilar, necrosis y hiperplasia de neumonocitos, formación de membranas hialinas, edema intersticial, trombos de fibrinil plaquetas, infiltrado inflamatorio con macrófagos y linfocitos, igual que en las series de casos con MERS previo y con el primer SARS que tuvimos. Acá los autores hipotetizaron que los trombos en arteria de mediano calibre y la presencia de coagulopatía justificarían la anticoagulación terapéutica, que saltó esa interpretación de los autores a este WhatsApp que quizá muchos de nosotros recibimos, en el cual nos aconsejaron no pensar que los pacientes se morían de distrés y de neumonía, sino que se morían de coagulación intravascular diseminada. ¿Tienen fenómenos de trombosis los distrés? Lo tienen. Esto es coagulación intravascular diseminada, clínicamente no lo es. Entonces, creo que hay que separar los dos casos, sobre todo porque la anticoagulación no ha sido efectiva para tratar la falla multiorgánica en el distrés, como lo han mostrado las metaanálisis de múltiples estudios. Es decir, que todavía, si es por el distrés, no estamos a punto de decir que sea un distrés con un componente de trombosis distinto del habitual, por lo menos en la mayoría de las series de casos. ¿Tiene sentido anticoagular a los pacientes con COVID? Por un lado, por el distrés, sabemos que no mejora ni cambia la evolución del distrés. Tendrían que anticoagularse debido a otro motivo. Es decir, toda la serie de casos demuestran alteraciones, muchas series de casos demuestran alteraciones de la protrombina, del dímero D, de los productos de degradación del fibrinógeno, del mismo fibrinógeno, y que están asociados a mal pronóstico en pacientes que tienen neumonía y que tienen COVID. También se ha reportado la aparición de anticuerpos anticardiolipina, en este caso sí, con evidencia de fenómenos trombóticos clínicamente, y incluso se ha encontrado una alta frecuencia de trombosis venosa, 27%, y TEP, 25%, y también fenómenos de trombosis arterial. Así que hay evidencia laboratorial y clínica de un estado de coagulación alterado y de un riesgo de complicaciones clínicas trombóticas. El tromboembolismo venoso se asocia con dímero D elevado, por ahí eso nos puede ayudar a tratar de reconocer los pacientes en riesgo para tener embolia clínica. También se asocia con mortalidad, incluso la administración de heparina en pacientes con dímero D alto se ha reportado asociada a una disminución de la mortalidad, o a veces también se ha reportado con el uso de escalas de puntaje para la coagulopatía inducida por sepsis. Muchos terapistas han reforzado la idea de que las alteraciones de coagulación no son un fenómeno único del COVID, sino que siempre lo hemos visto en la sepsis, pero dentro de la patología producida por el COVID son un fenómeno frecuente tanto las alteraciones laboratoriales como el aumento de dímero D, como los fenómenos trombóticos clínicos, y hay alguna indicación en la literatura, una sugerencia en la literatura que valores aumentados del dímero D podrían indicar un subgrupo de pacientes que se beneficien de anticoagulación. En este momento, la recomendación oficial del Ministerio de Salud de la Nación, realizada en conjunto con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, es que se debe sí dar profilaxis antitrombótica en los pacientes internados en terapia intensiva, siempre que no haya una contraindicación, ¿no? Utilizando las dosis habituales. Y no indican la anticoagulación terapéutica. Esto se debería dar solamente cuando hay trombosis venosa, cuando hay tromboembolismo pulmonar, cuando hay embolia arterial, cuando hay CID, por sí mismas las alteraciones del dímero D o de otras pruebas de laboratorio no son indicaciones para los anticoagulantes de heparina. En este momento la discusión está dividida. La Sociedad Americana de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología hizo un
panel en el cual los votos estaban divididos. La mayoría de los votantes estaban a favor de considerar anticoagulación solamente profiláctica y una minoría pensaba que podía ser razonable dosis intermedias o terapéuticas, y lo mismo hizo la Sociedad de Coagulación de Estados Unidos, en los cuales dijeron directamente que bueno, el estatus actual no es conocido. Un poquito más lejos han ido la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, que ya está recomendando que los pacientes con proteína C reactiva elevada, dímero de elevado, ferritina elevada, linfopenia o interleuquina 6 elevada, ya se consideren como el mayor riesgo trombótico y que se piense en la posibilidad de iniciar tratamiento, por lo menos profiláctico. Otras guías, como guías españolas, esta es una guía de Galicia, en los pacientes que tienen alteraciones laboratoriales están considerando dosis intermedias de enoxaparina y dosis plenas recién en presencia de sospecha clínica de trombosis. Otros protocolos hospitalarios, como es el caso del Mount Medical Center de Nueva York, cuando los pacientes tienen un alto riesgo definido por laboratorio, considerar el uso de enoxaparina subcutánea ajustada a dosis y ya directamente como anticoagulación. Es decir, que estamos en un momento de transición, de estar atentos a cómo evoluciona la literatura para ver si nos vamos a quedar con una posición conservadora con respecto a la anticoagulación o si vamos a considerar la anticoagulación plena en pacientes que tengan evidencia laboratorial de aumento de dímero D o de proteína C reactiva. Eso tenemos que todavía verlo. No está definida la situación. Las noticias se adelantan a la literatura médica, está en la calle el tema de la coagulopatía, está en la calle el tema de las complicaciones neurológicas del COVID. Y las manifestaciones neurológicas efectivamente son frecuentes, por lo menos, digamos, infrecuentes pero graves, sería mejor la definición. Es decir, en series de casos de China se veía 5% de ACV isquémico, 36% de alteraciones neurológicas, principalmente trastornos del sensorio y miositis, fueron reportados por una serie de casos en China, y las noticias más populares fueron las de Nueva York, con 5 casos de ACV isquémico de grandes vasos en sujetos menores de 50 años. También en Italia se han reportado casos de Guillain-Barré. Todas estas cosas son infrecuentes, pero por lo menos nos tiene que llamar la atención la posibilidad de alteraciones neurológicas. Otra cosa que ha aparecido en los medios es la hipoxia feliz. Pacientes que tienen hipoxia y que no la perciben, y esto, digamos, tampoco es tan raro porque el desencadenante más importante de disnea es la hipercapnia y no la hipoxia. Eso es una enseñanza de fisiología respiratoria clásica, pero probablemente, como no se ha visto tan frecuentemente en los pacientes, nosotros estamos acostumbrados a ver pacientes con enfermedad respiratoria previa, es una cosa que ha llamado mucho la atención y por eso que se recomienda la medición sistemática de la saturación de oxígeno en estos pacientes con o sin disnea, con o sin taquipnea. Después, bueno, una prolongación de esta discusión acerca de la hipoxia y sus mecanismos vuelve a la serie de casos de Nueva Orleans, donde nosotros habíamos comentado que se había hallado trombosis y dilatación del ventrículo derecho, mostrando impacto cardíaco de esta trombosis, por lo cual empezaríamos a pasar de la frontera de un hallazgo normal del distrés a pensar si esto puede ser algún fenómeno fisiopatológico distinto. Por primera vez, en 5 casos reportados también recientemente, en las muestras de pulmón, en este caso se tomaron muestras de piel y de pulmón en los pacientes, 5 casos, había neumonitis, había injuria capilar septal, había deposición de fibrina y había infiltrado neutrofílico en septos alveolares, pero no era prominente el distrés típico. Este es el primer caso de anatomía patológica reportado donde el distrés no es tan típico y sí aparece en la microvasculatura componentes del sistema de complemento. O sea que acá tendríamos más vasculitis o por lo menos fenómenos endoteliales de inflamación vascular, más que compromiso parenquimatoso pulmonar. Esto va de la mano y justifica, aunque vamos a tomarlo con una cierta precaución, una interpretación muy popular, empezó con 16 casos nomás, realizada por los
italiano, Catinoni, que encontró, como decía, 16 casos en los cuales los pacientes tenían hipoxia con una fracción de shunt importante y con una distensibilidad pulmonar normal, de lo cual esto no era aparentemente un distrés típico. De estos 16 casos, Catinoni avanzó a proponer fenotipos de alteración pulmonar, que incluso en estas publicaciones los describe como secuenciales. Los pacientes empezarían con un compromiso pulmonar no tan diseminado, con una dinámica pulmonar, una sensibilidad pulmonar normal, pero con alteraciones del intercambio gaseoso, lo que se llama el tipo L, ¿no? Low, en el cual había baja relación ventilación-perfusión. Acá estos pacientes, su mecanismo sería predominantemente vasopléjico o de alteraciones trombóticas de la vasculatura, y estos pacientes tendrían una dinámica pulmonar, bien digo, relativamente conservada, y después evolucionarían a un distrés más tradicional con una dinámica pulmonar, una sensibilidad pulmonar disminuida y con infiltrado pulmonar y con requerimiento de PIP elevado. Y el siguiente paso de esta interpretación fue proponer distintas estrategias de manejo del distrés que irían variando según el momento en el cual la persona presenta su alteración, empezando por un fenotipo L que luego se convertiría en un fenotipo H. Este editorial y los trabajos anteriores han sido muy criticados en la comunidad de terapia intensiva de algunos países, en particular Estados Unidos, primero por sacar conclusiones de un grupo limitado de casos y después por que se publicó más recientemente, una serie de casos provenientes de Massachusetts, 66 casos ventilados, encontraron distrés tradicional, no encontraron el fenotipo L ni el fenotipo H, encontraron PAFI baja de entrada, encontraron distensibilidad baja de entrada, requerimiento alto de PIP de entrada, presiones pulmonares elevadas de entrada. Es decir, que el comportamiento parecía ser el del distrés que todos conocemos. Con lo cual, lo de los grupos H y L, he escuchado también terapistas que han defendido bastante ese tipo de aparición de clínica, con hipercapnia y con necesidad de sostener la vasculatura pulmonar principalmente, con tendencia al fallo derecho. Yo creo que en este momento todavía es especulativo esto y que es bueno que tengan casos en terapia intensiva en nuestro medio, que los traten de unificar y reportar, porque nos van a ayudar a ver si este fenotipo se está reproduciendo en nuestro medio o si fue una ocurrencia específica de determinados lugares, o bien ver formas atípicas de enfermedades típicas, que es muy común cuando vemos una nueva enfermedad. Para ir redondeando la segunda parte, la noticia de la cloroquina, que fueron tan popularizadas por el presidente de Estados Unidos, no parecen ser tan alentadoras. Hay un análisis sistemático de la literatura, de 7 estudios incluidos, con 1.300 casos, con un posible beneficio de la hidroxicloroquina en el tiempo de la pirexia y a los días de fiebre, con una asociación con menos progresión radiológica, pero sin evidencia firme de cura virológica, de asociación tampoco con muerte y al revés con mejoría, ni con efectos adversos significativos. Es decir, no parecería quizá mejorar la progresión radiológica, no necesariamente produce depuración viral, no necesariamente empeora o mejora a los pacientes, no necesariamente se asocia con más eventos adversos. Esto es contrastado por alguna evidencia más reciente, todavía de preprints, 368 casos provenientes de centros de veteranos de Estados Unidos, son todos varones, no tuvieron suficientes mujeres para hacer el análisis, la edad fue entre 70 y 69 años, revisaron cómo fue el comportamiento de los pacientes tratados con hidroxicloroquina más acitromicina y los no tratados con hidroxicloroquina. Acá utilizaron un tipo de análisis con escala de propensión, un análisis de regresión ajustado, en el cual se utiliza la escala de propensión para intentar distribuir las variables de riesgo de manera homogénea entre un grupo y otro, de alguna manera revalidando lo que hace la teorización en un estudio controlado. Y en este estudio se vio que datos crudos tenían mayor mortalidad los pacientes que habían recibido hidroxicloroquina, un poco menos los que habían recibido la combinación, habían requerido más RM los que recibieron hidroxicloroquina, un poco menos los que habían recibido la combinación, y se vio mayor mortalidad en el grupo que recibió cloroquina, que incluso llegó a ser 2 veces mayor.
no tan importante, no hubo asociación significativa con la combinación con el hidroxicloroquina con acitromicina, y el riesgo de ventilación mecánica fue similar para el grupo con hidroxicloroquina, pero acá no hubo una asociación significativa desde el punto de vista estadístico. Es decir, acá los resultados, obviamente con limitaciones del caso, no son alentadores con respecto al efecto de la cloroquina. Quiero unir esto con un trabajo que había sido previamente producido como preprint, pero ahora se da la dosis definitiva, la publicación definitiva, en la cual se comparan en un estudio aleatorizado. Fíjense ustedes que un estudio que quería reclutar 440 casos, o sea que hacen falta poblaciones numerosas para poder tener el tamaño de efecto que se busca, en el cual se compararon altas dosis de cloroquina, dosis mayores que las que habitualmente se están utilizando y dosis bajas, y en una población de pacientes relativamente jóvenes, 45% con comorbilidades, tuvieron una mortalidad total de 27%. No pudieron encontrar diferencias significativas en la eliminación del RNA viral. Esto se dio más o menos de manera similar en el grupo tratado con altas y con bajas dosis de hidroxicloroquina. Sí vieron una señal de alarma que hizo suspender el estudio un poco antes de alcanzar los pacientes previstos. Mayor mortalidad en el grupo de hidroxicloroquina alta, 39% versus 15%, con frecuente agregamiento del QTC, y no encontraron un porcentaje significativo de negativización de la producción de virus en las secreciones respiratorias, mejor dicho, de restos virales. Con lo cual, estos resultados son poco alentadores también en cuanto a la seguridad de la cloroquina. Para hablar de las grandes novedades, el Remdesivir, primero, al mismo día pasaron dos noticias. Se publicó este estudio en Lancet, 10 hospitales de China, estudio controlado, aleatorizado, doble ciego, de 237 pacientes, también pacientes de 60 años más o menos, que tenían que tener enfermedad respiratoria grave, si tenían menos de 12 días de síntomas, tenían desaturación, tenían PAFI de menos de 300, y eran asignados a Remdesivir endovenoso o placebo. Acá lo que se vio fue los días a la mejoría clínica y no se vio impacto del Remdesivir significativo en el tiempo a la mejoría clínica. En el subgrupo de pacientes que recibieron tratamiento antes de los 10 días, más precozmente, hubo un menor tiempo a la mejoría desde el punto de vista numérico, pero tampoco hubo una significación estadística. Los efectos adversos fueron frecuentes en las dos ramas, y hubo sí mayor interrupción, más frecuentemente interrupciones de tratamiento por efectos adversos en el grupo Remdesivir comparado con el grupo placebo. El mismo día, como decía, se publicó este estudio aleatorizado de 1063 pacientes con COVID en Estados Unidos, de 68 sitios, en los cuales se comparó Remdesivir endovenoso por 10 días contra placebo. No tengo más información que la de este anuncio de prensa de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que son responsables de este estudio, junto con el laboratorio que lo produce, y ahí encontraron que los pacientes tuvieron menos riesgo tiempo a la mejoría en un 31% de casos, siendo la mediana de días la mejoría de 11 días en el grupo tratado contra 15 días en el grupo placebo, y una tendencia a menor mortalidad, 8% en el grupo tratado versus 11% en el grupo no tratado, no significativo, pero justo en el palo de la significación estadística, lo que llevó a que la FDA autorice el uso mediante una decisión de urgencia. Para terminar esta sección, en series de autopsias, el hallazgo más frecuente es el distrés clásico. En algunos casos aparece un compromiso vascular predominante. Todavía no podemos definir si esto va de la mano con distintos fenotipos de la enfermedad respiratoria, ya que la relevancia de estos hallazgos es controversial. Hay sí evidencia consistente de alteraciones de la coagulación y de trombosis clínica. No está recomendado de manera consistente la anticoagulación plena aún. El compromiso neurológico infrecuente puede ser, sin embargo, grave. La evidencia a favor de la cloroquina es débil en cuanto a evidencia y seguridad, y tenemos esta nueva evidencia a favor del Remdesivir que aún no podemos evaluar porque no se han publicado los resultados definitivos. En la última sección vamos a hablar algunas cosas de métodos diagnósticos y de herramientas pronósticas. La gran preocupación cuando uno se para ante el diagnóstico de COVID no es tanto el diagnóstico de los pacientes enfermos, sino de los pacientes asintomáticos, en particular pensando en escenarios como los de los sistemas de salud, en donde se ha reportado
que el personal de salud asintomático puede actuar diseminando la enfermedad, como en otros escenarios también. ¿Existen los falsos negativos de la PCR? Bueno, nos preocupa esto. Una serie china de pacientes internados encontró que en pacientes que tenían una primera muestra negativa de PCR, un 12,5% tenían positiva la segunda muestra. Y aún después de 2 muestras, 2% de los pacientes, es un porcentaje bajo, pero lo tenemos que tener en cuenta, tuvieron muestras positivas aún después de 2 muestras negativas. Los autores también se han presentado también en otro estudio que el rendimiento más alto de la PCR lo vamos a encontrar en lavado broncoalveolar. Con esto yo no estoy diciendo que tengamos que mandar muestras de lavado broncoalveolar, en particular por la bioseguridad de la realización de las broncoscopías, siendo seguida por el rendimiento del esputo y finalmente por el hisopado. O sea, quizá esos falsos negativos de PCR los tenemos por la muestra en la que habitualmente nos estamos mandando. Esto es los gráficos de la serie de casos de China, como les decía, pacientes internados, 27,5% tenían la PCR positiva en la primera determinación, 12,5% en la segunda, y aparecieron algunos pacientes que recién tuvieron positiva el tercer test o incluso el cuarto o quinto test. En nuestro medio esto no lo podemos reproducir, pero por lo menos es una información que tenemos que tener en la cabeza ante la presencia de clínicas compatibles con COVID, 2 PCR negativos, pensar qué podemos hacer. Quizá podemos hacer tomografía de pulmón. Ya hay una serie de casos de los inicios de la pandemia, en donde se vio que en sobre 1.014 casos sospechosos, el 59% tenían la PCR positiva, y la tomografía mostraba alteraciones en el 88%. Si interpretamos que todas las alteraciones son vinculadas a COVID, los autores interpretaron con 97% de la sensibilidad de la tomografía, era del 97%, teniendo los casos PCR negativos de tomografía en el 75%. Los casos con PCR negativa y TC positiva luego fueron reevaluados y se vio que eran altamente probables en la mitad de los casos y probables en un tercio. La tomografía mostró resultados positivos antes que la PCR y su mejoría también fue precoz a la negativización de PCR. Por eso, en la revista Tórax se publicó este algoritmo que básicamente propone que en los pacientes que tienen una sospecha clínica elevada al inicio, revisar la tomografía de pulmón o la tomografía en el caso de que estuviera disponible, y en caso de que, placa de tórax primero, en caso de que la placa tengamos PCR negativa, placa normal o indeterminada y la sospecha clínica es elevada, ver si la tomografía es consistente con COVID y en ese caso manejarlo como si fuera COVID. Es una idea para discutirla, cada centro tendrá que verla en función tanto de su disponibilidad de tomografía como de sus propios protocolos hospitalarios, si esto puede ser algo que se lleve a la práctica o no. Ya tenemos entre nosotros serologías que han sido aprobadas por el ANMAT, estos son todos los kits que están aprobados al momento. Sabemos que la PCR es lo primero que se positiviza y lo primero que detecta después de todo presencia de ARN viral, mientras que los test de anticuerpos están detectando la respuesta inmunológica con IgM o IgG, según el caso, que se está produciendo más o menos entre el día 7 para la IgM y el día 14, la IgG, de la inicio de síntomas, que son más o menos 5 días después de la exposición a la fuente de contagio. Entonces, los pacientes asintomáticos probablemente tengan PCR negativa, los pacientes graves o críticos pueden mantener la PCR positiva durante un tiempo más prolongado y el paso a la positivización de la serología es más frecuente de verse en los pacientes asintomáticos y leves, podríamos interpretarlo como un marcador de curación con algunas reservas y no se produce tanto en los pacientes graves o críticos. Por eso, probablemente se podría utilizar, una vez que estemos seguros de nuestro rendimiento en sensibilidad y especificidad de los kits que tenemos disponibles, se podría utilizar junto con la PCR. Es decir, si el paciente tiene síntomas precoces, es más probable que la PCR sea positiva. Si el paciente tiene síntomas más tardíos, la PCR es negativa. En ese escenario puede ser que los test en presencia de síntomas, una vez más, o sea que el paciente esté sintomático, nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico con limitaciones, de lo que vamos a hablar. Esto es básicamente cómo lo interpretaríamos a un paciente. Si no tiene ninguno de los métodos diagnósticos positivos y no tiene clínico, no pensaría que es negativo. Puede tener PCR positiva en periodo de ventana
IgM positiva en periodo temprano de infección, IgG que es infección activa, en fase final de la infección, ya rumbo a la curación, IgG positiva con PCR positiva, vemos pacientes asintomáticos o pausisintomáticos con este escenario. Una IgM positiva sola puede ser un falso negativo de un estudio temprano. La infección pasada y curada puede producir IgG positiva y la presencia de ambos anticuerpos IgG y IgM pueden estar revelando que la enfermedad está en evolución. Esto sería la interpretación más sencilla y lineal de un panel serológico en combinación con la PCR. Hay que tener en cuenta los tiempos, más o menos la IgM, como decíamos, se está utilizando alrededor del día 8, el día 14, la IgG con más seguridad a partir del día 15. Y yo me tomaría con mucha precaución el decir que una persona que IgG positiva es inmune, porque no sabemos si lo que estamos midiendo son anticuerpos neutralizantes o no. Sí podemos usarlo como determinación de una persona con síntomas, casi confirmar que la persona tuvo infección por coronavirus. La interpretación del Ministerio de Salud de España la complicó bastante. Esto parece la tabla logarítmica de los elementos, no voy a entrar a discutirla, me parece más sencillo tener los elementos que discutimos previamente. Y recordar un problema importante cuando tenemos pacientes que no tienen síntomas. En nuestro medio, las primeras determinaciones en población no seleccionada que realizó el Ministerio de Salud encontró una seroprevalencia de anticuerpos del 0,6%. Esto tiene un intervalo de confianza entre 0,3% y 1,2%. De una manera o de la otra nos están hablando de una circulación que tendría a ser baja, aunque con poca confianza en los resultados, y sobre todo esta es una confianza numérica. Tenemos una confianza clínica que también es baja. Cuando una enfermedad es poco frecuente, poco prevalente y en ausencia de sospecha clínica, a un test de muy alta sensibilidad pueden estarnos mintiendo, pueden estar dando aún con error, con sensibilidades del 95%, todavía podemos tener posibilidades con prevalencia baja de que un test positivo en ausencia de síntomas sea en el 50% de los casos falso positivo. Entonces, el valor predictivo positivo está muy influenciado por la prevalencia en nuestro medio, por todas las indicaciones que tenemos, es baja, entonces tenemos que tener mucho cuidado con interpretar un test positivo. Un test positivo de serología, hay alta probabilidad de que sea un falso positivo cuando el paciente ha estado asintomático. Un escenario distinto del paciente que ha tenido enfermedad. Por eso, probablemente todavía no sabemos dónde estamos parados en la interpretación que podemos hacerle a los test de serología. Casi seguro que nos van a servir para test serológicos que nos permitan inferir la exposición de la población general, pero podemos tener problemas en enfermedad precoz, incluso no tener un buen reflejo de la actividad de la enfermedad por la seroconversión, con lo cual tenemos que usar esto de la mano con la PCR y con la sospecha clínica. Hemos visto, existen en Internet calculadores de riesgo de mortalidad, que incluso algunas personas los proponen para tomar decisiones como la admisión a terapia intensiva. Las noticias con la literatura, la revisión de la literatura de estos modelos no son buenas. Se hizo una revisión sistemática de 27 estudios donde encontraron 31 modelos de predicción, tanto para predecir la internación, para predecir si el paciente está infectado o para predecir su curso clínico, que incluían cosas típicas como la edad, la temperatura o la presencia de signos y síntomas, siendo más frecuentes el uso, por ejemplo, para los de gravedad de las imágenes en tomografía o los laboratoriales. Y en general, la estimación de la discriminación no es tan mala, pero tampoco es tan buena, digamos, ¿no? Con variaciones entre un 70, un 80, 0,7 o 0,8 de área abajo de la curva o índice C. Y en general todos los estudios tenían alto riesgo de sesgo porque los controles no estaban bien representados, porque se incluían pacientes que no habían tenido el desenlace de interés al final del estudio, o riesgo de sobreajuste del modelo. En ese escenario, tenemos que concluir que la PCR es la herramienta diagnóstica de elección, también en pacientes asintomáticos, saber que tenemos un 14% de pacientes que presentan una PCR positiva después de una primera negativa inicial, que en escenario de 2 PCR negativas podemos
apoyarnos en la tomografía, pero siempre de la mano de la sospecha clínica y de los síntomas. La serología nos va a servir para confirmar infección en pacientes que hayan estado sintomáticos y con sospecha clínica, pero no podemos confiarnos en pacientes asintomáticos. Y los modelos de predicción para diagnóstico y tratamiento tienen limitaciones importantes que disminuyen su confiabilidad. Dicho esto, les agradezco su atención. Si quieren seguirme en esa cuenta de Twitter, ahí habitualmente comparto información acerca del coronavirus y de otros temas de interés para la neumonología. Espero que esta revisión de literatura haya sido útil y obviamente deja a veces más preguntas que respuestas para poder